Pues nada, bienvenidos. Hola, soy Carlos de Cózar de la Cámara de Comercio de Valencia y llevo allí todo el tema de tecnologías, transformación digital, sobre todo servicios a empresas valencianas. Bueno, el foco de esta mesa es tener un debate abierto entre todos, entre empresas del sector, para hablar del sector de las TIC, pero también hablar un poco en plan genérico de la transformación digital. Tenemos 40 minutos aproximadamente, entonces, bueno, sé que llevamos un poco de retraso y vamos a intentar dar un poco de tiempo al crono. Me ha oído muy bien la ponencia anterior porque, claro, habéis hecho aquí una reflexión sobre la estrategia española, digamos, pero de inteligencia artificial, pero que puede ser aplicada, entiendo yo, casi al mundo de la transformación digital en su conjunto, ¿no? No somos no sé si es una cuestión un poco pesimista, pero creo que hay un gran recorrido todavía por hacer en el ámbito nacional y en el autonómico. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar la tertulia. Como os digo, lo que se trata es de que participéis todos. Yo voy a hacer alguna pregunta inicial, pero lo que me encantaría es que tanto los ponentes como vosotros preguntaréis. ¿Hay empresas que no sean tecnológicas aquí en la sala? ¿Hay alguna que no sea tecnológica? Estupendo, porque entonces sí que tenéis un poco estáis en el segmento adecuado. Bien, pues antes de presentarlos, claro, lógicamente sí que me he intentado recopilar un poquito de información. No me ha sido fácil porque no hay mucho estudio del sector de las TIC a nivel nacional hay poco, pero a nivel de la Comunidad Valenciana ya que os cuento, ¿no? Entonces, lo único que he encontrado por ahí, gracias a la ayuda del ITI, que me hizo alguna referencia, hay un estudio de una oficina, un observatorio nacional de telecomunicaciones y sociedad de la información, de la ONSI, que ya curiosamente pertenece al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Eso ya también dice todo un poco de la estrategia de España sobre los temas tecnológicos, ¿no? Entonces ahí sí que hace un estudio, digamos, con bastante detalle. Lo que pasa es que son estudios que hacen en el 2017 referidos a 2016 y como toman datos de registro mercantil generalmente suelen ser un poco más anticuados. Y con el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara sí que he conseguido algún dato más actual, sobre todo de la parte de exportaciones e importaciones. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer, ponernos un poco en 5 minutos lo que he encontrado de información. Claro, del ámbito de Valencia, como Cámara de Valencia, pues normalmente sí que tengo más información de la provincia de Valencia, lógicamente. Simplemente aquí poneros que bueno, esto es un poco la tendencia de Valencia y del resto de España, ¿no? Pues es cómo se distribuyen por formas jurídicas las cerca de las 170.000 empresas que hay en la provincia de Valencia. Mucho autónomo, la mayoría mucha micropymes, sobre todo, como veréis aquí. Fijaros aquí un poco la distribución por tamaños, por empleados y volumen de facturación. Pues el 95% son de menos de 10 empleados. Eso es un poco también que yo creo que eso luego cuando entremos en el debate creo que es un problema importante. O sea, sí que sabéis que la incorporación de las TIC sí que el tamaño importa, y bastante. Entonces, bueno, el tamaño de las empresas por lo general es muy pequeño. Esto es lo que os decía del informe que he recuperado de la ONSI. Bueno, un poco, por lo menos, la tendencia del sector TIC español, pues como veis, va en crecimiento en los últimos años, va en crecimiento en todos los ámbitos, en el ámbito de facturación, en el ámbito de generación de empleo, en el ámbito de la inversión, etcétera. Son cifras que van en crecimiento después de la crisis, digamos. Eso es un poco, creo yo, que la primera reflexión, ¿no? La segunda cuestión es la distribución. Pues como siempre, bueno, sabéis que hay una gran concentración del negocio en Madrid, ahí lo veis en la bola, 53%, y luego en Cataluña, bueno, ellos sobre todo lo vivirán bastante, ¿no? El AVE lo vivís con bastante intensidad, ¿no? Entonces, y luego Andalucía es la tercera y la cuarta es la Comunidad Valenciana. Veis ahí un poquito, he mezclado algún dato pues, de Alicante, Castellón y Valencia. Normalmente siempre suele ser así. La Comunidad Valenciana suele ser el 10% en casi siempre de todo el ámbito nacional, de cualquier parámetro que busquemos, y Valencia suele estar rondando casi siempre el 5% del ámbito nacional. Veis un poco la distribución del 5,36 en Valencia y el 3,40 en Alicante. Bueno, es un poco, también me ha sorprendido la distribución de las empresas TIC por tamaños. Bueno, solo habla de un 46,5% de microempresas. Yo esto no tengo claro cómo sacarán ese dato, porque en mi experiencia relacionándome con las empresas valencianas es que hay muchas muy pequeñas. Lo que pasa, claro,
dependiendo un poco del sector en el que te encuentres, ¿no? Si marketing digital o software, etcétera, pues sí que pueden cambiar los tamaños, pero empresas valencianas por lo general suelen ser pequeñas, con algunas excepciones. Bueno, esto simplemente comentaros que ya haciendo foco en Valencia, provincia de Valencia, bueno, un poco ese estudio lo que te va diciendo es los diferentes sectores que forman parte del sector TIC, una parte de fabricación, otra de comercio, edición, telecomunicaciones y servicios, y un poquito para que veáis los porcentajes. Esta documentación supongo que luego la circularé en las ponencias, pero veis que básicamente pues donde está el gordo, el grueso es en la parte de servicios. Estamos casi en un 65%, y luego ya pues está el comercio y la fabricación mucho menos, ¿vale? Esto es un poco a nivel de exportaciones e importaciones, como os decía, y con esto ya termino. Claro, lo que pasa es que solo se miden las exportaciones de bienes, lógicamente no de servicios. Entonces, bueno, pues lo típico, ordenadores, equipos de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, la tendencia, claro, es mucho mayor la importación que la exportación. Eso es lógico. Hay un pico ahí muy curioso, ¿no veis? En el 2006-2007, ¿alguien sabría decir por qué hay ese pico tan grande de importaciones? Bueno, pues yo lo he preguntado y yo no sé si era verdad o qué, pero me han dicho que era por una importación muy grande de elementos LEDs. O sea, sabe que hubo en esos ejercicios grandes importaciones de LEDs. Entonces, lo veis que es algo contextual en importaciones. Luego, la tendencia, aquí se ve pequeñito, pero desde el Departamento de Comercio Exterior me lo han sacado de esos últimos años hasta el 2017, se aprecia una tendencia también alcista a las exportaciones. ¿Veis? Un poquito. Esta gráfica llega hasta el 2015, pero en los datos más del Excel van llegando hasta el 2017 y hay un crecimiento, vamos, no muy bestia, pero sí que va creciendo. Bien, pues esto es un poco simplemente por introducción para no hacerlo muy pesado. Vale, entonces, vale, la cuestión es presentar ahora a mis compañeros de una manera muy rápida. No soy muy amante de los protocolos, porque claro, los que estáis aquí sois buenísimos todos, directores de grandes empresas tecnológicas, y bueno, ya en vuestros perfiles de LinkedIn ya aparece muchísimo detalle de vosotros. Entonces, vamos a empezar por la izquierda, por Hugo de Juan. Hugo de Juan, que es el director de la empresa Encamina. Lo conozco de hace mucho tiempo, hemos tenido mucho contacto, pero últimamente menos. Pero para bien, ¿no? Para bien. Entonces, bueno, estás desde mucho tiempo como director de Encamina, ¿no? Ahora nos contarás un poquito en qué foco estáis. Y bueno, sí que me ha llamado la atención un poco verte que estás ahí colaborando con ciertos proyectos como el de robótica, SL o cosas curiosas, muy más vinculadas a la industria 4.0, que luego, si acaso, nos contarás un poco el porqué. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo que vamos a presentarlos, y ellos en muy poquito de tiempo van a, con dos transparencias, ponernos en foco en lo que están haciendo ahora, y luego ya empezamos el debate. Entonces, ¿me das la palabra? Sí, te doy la palabra. Por ganar tiempo. Pues con estas dos slides, no nos dejaban más, presentar a la empresa que represento, para que estoy aquí, que es Encamina. Si le das a la presentación, bueno, nuestro propósito como empresa es ayudar a la innovación de negocio y la productividad de medianas y grandes empresas en España, tratando además de inspirarles una forma de hacer. Nosotros llamamos pensar en colores, pues que es optimista, es creativa, es buenrollista y que trata de trasladar a la tecnología pues un lado más fresco, más colorido. Para eso lo que intentamos es ser líderes de nuestro nicho. Nuestro nicho es el del mundo Microsoft, somos súper especialistas en tecnología Microsoft y desde esa perspectiva pues tratar de conquistar el mercado a nuestra forma, ¿no? Con ese propósito. Si le das a la siguiente, por situar unos cuantos números, lo fácil de recordar es 100 personas, 5 millones de euros, 4 oficinas en Madrid, que es la que está creciendo con diferencia más, Valencia, que es donde, bueno, Sagunto, Porto de Sagunto ya, si afinamos más, donde nacimos originalmente, Murcia y Barcelona. Mucha orientación hacia el talento, mucha certificación en el mundo Microsoft, todo lo que se puede ser a nivel de competencias, con probablemente la empresa que tiene personas más renombradas en esta tecnología en España, incluso en el sur de Europa, y bueno, con retos
y ahora yo diría que ya introduciendo un poco el foco de esta mesa, yo creo que con nuestros mayores retos ahora mismo son la captación, el desarrollo y retención de talento, sería probablemente el reto número 1 al que nos enfrentamos, y 2, la propia transformación de nuestro negocio. Es decir, el dejar de ser una empresa analógica de horas hombre a ser una empresa pues, más digital, ¿no? Desde el talento. Y básicamente, paso palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, ahora presento a José Manuel Alcaina, que creo que nos conocemos de hace muchos años. Sí, lo que pasa es que he ido y he vuelto, claro. ahora he vuelto. Pero cuando había ferias, ¿no? Cuando había ferias presenciales, ¿no? de tecnologías, me suena. Pero él, vamos, tiene muchísima experiencia, ha estado dirigiendo compañías, bueno, primero trabajando en IBM en la parte de fábrica, luego trabajando en la parte comercial, ha dirigido empresas importantes como INSA, ¿no? Y actualmente eres presidente del Grupo Alfatec, o sea que no te aburres, ¿no? No te aburres mucho. No. Vale, pues también empiezo yo también, tengo una presentación, un solo slide, lo que pasa es que tiene varios clics. ¿Es el uno? ¿Este? No, sí, el primero. Creo que es. Que aparecerá una. Bueno, básicamente aprovecho también para marcar los 10 años. Alfatec cumple este año 10 años. Yo creo que 10 años en una empresa valenciana pues siempre es un elemento a reconocer y creo que es importante porque Alfatec tiene una evolución, primero, conectando con lo que decía, yo tengo un bagaje internacional y sobre todo de multinacional y para mí ha sido una gran oportunidad poder llegar al entorno de Alfatec. Creo que Alfatec tiene unas características especiales que son un buen referente a lo que hemos comentado sobre el tema de apostar por el crecimiento como un elemento necesario para poder seguir siendo competitivo. Como veis en el slide, Alfatec tiene una matriz que es Alfatec Sistemas y luego tiene, ¿no oís bien? No sé si, ¿no? Más cerca este. ¿Ahora mejor? Sí, vale. Alfatec tiene una matriz que es Alfatec Sistemas y luego va incorporando empresas que le van aportando unas características especiales que le permiten ir consolidando una oferta muchísimo más amplia y muchísimo más transversal, que es lo que nos ocupará hoy. Hay en este momento unas 400 personas en la compañía, una edad media de 34 años, y yo ponía la edad media porque, bueno, no es ni mucho ni poco, comparado con la mía sí, está bien, ¿no? Pero es importante que dentro del grupo hay empresas como, por ejemplo, Movilendo, como Inlogic, que tiene una edad alrededor de 20 años, es de 20, 22 años, es decir, se están mezclando ya en este mundo, y hablábamos del tema de los recursos, un elemento muy importante y es cómo vamos a mezclar recursos con experiencia, recursos recién llegados y cómo vamos a hacer que todo eso conviva. Y luego hay dos puntos más a reseñar. Lógicamente está posicionada la Comunidad Valenciana, pero históricamente se ha movido mucho en el entorno internacional, sobre todo a través del entorno sanitario y sobre todo en Sudamérica. Que ha pasado que poco a poco estas empresas que han ido viniendo, que se han ido acercando o que se han ido consolidando, han dado oportunidades en nuevas áreas. Como veréis, simplemente estos son los sectores o los entornos principales donde está focalizado la compañía, pero, por ejemplo, el caso concreto de automoción es un entorno de innovación, donde hablamos de visión artificial que se está haciendo con la Universidad de Valencia y donde además nos abre una puerta, en este caso en Alemania. Vamos a trabajar en Alemania, en este caso con Mercedes. Creo que este conjunto de mezclas, de incorporaciones, son los que a veces también empiezan a definir la personalidad de la compañía. Creo que en el entorno valenciano, Alfatec es una empresa de tamaño, pero creo que es un modelo muy interesante. De hecho, yo creo que en Valencia ya existen otros modelos similares que se están empezando a mover. Muy bien. Muchas gracias. Paso la palabra. Vale, y termino con Andreu Jambric, que no tenía, bueno, nos hemos conocido alguna vez, pero no hemos tenido tanta interacción. Entonces, bueno, he visto en tu LinkedIn pues, que eres director también de algunas compañías como DPE, Apta Solutions, ya has tenido mucha experiencia en otro tipo de empresas también en la parte de dirección. Entonces, bueno, te dejo también paso a tu presentación. Sí, ahora... La de 2. La de 2, efectivamente. Sí, un poco por resumir lo que es ODP y el grupo Apta Solutions. Al final simplemente es que hemos transformado lo que es la marca en el crecimiento internacional que hemos hecho hacia Europa, pero nosotros, más al igual que Encamina, somos empresa de servicio de nicho. Desde hace
14 años ya en la Comunidad Valenciana y hemos pasado por las diferentes etapas en las que se apostaba más o menos por el gobierno IT, que es nuestra línea principal de trabajo, basado en la gestión de proyectos, basado en la gestión de carteras, de lo que es la gestión de la estrategia hasta la propia ejecución, y eso nos ha permitido pues trabajar con muchas empresas, gran empresa principalmente, bancas, seguros, gran industria, retail, en todos los sectores, y hemos tenido que apostar de igual manera por la parte de talento, por la especialización, en este caso no por volumen, aunque entendemos y competimos muchas veces por un tema de volumen. Creo que trataremos estos temas después y tampoco es entrar, pero sí esta especialización, y desde Valencia hemos mantenido la sede en Valencia cuando el 95% de los clientes son exteriores, nos ha permitido pues desde hace 2 años dar el salto internacional, estar en Italia, estar en Suiza, estar en Holanda, hemos abierto también, y bueno, pues a partir de ahí siempre especializando el cubrir lo que es esa necesidad de gran empresa, que en temas de IT pues siempre ha sido un gran reto para hacer entender que debemos apostar por los departamentos IT como canalizadores de la transformación dentro de las propias empresas. Hubo una época en la que fue una primera necesidad, hubo un bajón y ahora la verdad es que estamos viendo un gran impacto para poder cubrir y dar servicio a lo que son, en este caso, pues todas las inversiones que hacen estas empresas y cómo a través de la gestión de proyectos, sean proyectos tradicionales, sean proyectos ágiles, y con las herramientas, somos empresa de servicio, no de producto, hemos apostado por ciertos productos de mercado número 1 a nivel mundial, bueno, pues como toda esa transformación y lo que los departamentos de IT han ido haciendo en los últimos años dentro de las empresas quiere trasladarse al resto de la corporación, de las corporaciones, transformar de forma ágil y bueno, pues estamos ahí y creo que vamos a poder hablar un poco de los problemas que hemos encontrado con eso. Muy bien. Pues nada, empezamos con las preguntas. Pues ya os digo, yo voy a hacer alguna, pero podéis parar cuando queráis y hacerlas vosotros. Pues yo empezaría un poco con el debate de un poco del tamaño. O sea, como veis, las empresas valencianas por lo general tienen un tamaño reducido y vosotros, por lo que detecto, la mayoría de vuestros clientes son ya ¿cómo veis cómo las empresas se van a tener que transformar digitalmente o cómo tienen que adaptarse a estos cambios y en qué medida va a afectarles el tema del tamaño? Te miro a ti, que estás ahí para hacer. Bueno, yo soy un defensor del pequeño tamaño, ¿vale? Pese a que toda la teoría y parece que la práctica también no me apoyan. ¿Por qué soy un defensor? Porque, al menos en nuestra estrategia, un tamaño sostenible nos permite mantener una cultura fuerte, nos permite mantener unos valores y una coherencia entre lo que decimos y tratamos de hacer. El tamaño pequeño creo que es factible solo con una hiperespecialización, ya bien sea de nicho, ya bien sea de producto, ya bien sea de tecnología, y esa hiperespecialización complementarla con otros especialistas. Esa es nuestra fórmula de supervivencia, aunque entiendo perfectamente, porque lo vivimos, que en muchas ocasiones tenemos que competir en grandes clientes que nos piden algo que no podemos darles, y es ese ancho de banda a nivel de, bueno, pues por ejemplo, en Managed Services, pues lo típico es, no, a mí no me vale solo que lleves el azul, a mí necesito que me lleves todos los sistemas, ¿no? Se nos caen los clientes. Pero bueno, yo creo que es una cuestión estratégica que cada uno debe asumir. Es verdad que el tamaño importa a la hora de inversiones de innovación, el tamaño importa a la hora de tener departamentos de staff suficientemente fuertes, de inversiones de marca. Pero, ya os digo, en mi defensa o en nuestra estrategia está esa sostenibilidad de cultura y de marca. Bueno, yo siguiendo con lo que dices tú, y además, como decía Carlos, yo lo que planteo es que realmente estos temas son temas difíciles de agotar por parte de nosotros. Es un tema muchísimo más complejo y yo creo que el debate, incluso la cierta colisión en todos estos puntos de vista es bueno. Yo totalmente de acuerdo contigo. Creo que no hay un conflicto entre el tamaño y la capacidad para hacer o afrontar proyectos de mayor envergadura. Creo que ahí en medio está el tema de las alianzas. Yo creo que no solamente es el tamaño de la empresa, sino la capacidad para crear alianzas o ser capaces de tener un proyecto conjunto e ir conjuntamente a un mercado.
En un caso como un grupo como es el de Alphatec, lo que hace Alphatec básicamente es rodearse de una serie de empresas que muchas veces se han acercado por el hecho de que necesitan una cobertura mayor. Yo soy valenciano, he estado 10 años más o menos fuera de Valencia, y cuando vuelvo aquí, vuelvo con la satisfacción de encontrar una Valencia mucho más animada que la que dejé en el año 2006-2007, de una forma directa. Pero lo que percibo es que somos muy dados a trabajar de una forma individualizada. Nos cuesta mucho el compartir ciertos entornos gerenciales, y en lo que viene en este momento, yo creo que las grandes oportunidades están en un nicho muy amplio de empresas, pero empresas muy grandes, donde van a valorar no solamente lo que puedas hacer en específico, sino la continuidad de lo que puedas dar. El tamaño da esa continuidad, o da la sensación de continuidad, muchas veces tampoco es una garantía. Entonces, creo que esos son los puntos en Valencia quizás tenemos que plantearnos. Existe mucha capacidad y existe un emprendedurismo que es inherente al ADN valenciano. En cambio, no percibo que avancemos mucho en la parte de alianzas. Hay entornos, hay institutos, hay voluntad incluso política para que eso funcione. Yo mismo he participado con algunos de los presentes aquí en un proyecto de STIC, de una Asociación Valenciana de Empresarios, del cuestionado sector informático, que nunca nos hemos puesto de acuerdo si sector o no sector, y ha sido un fracaso. Hay que reconocer que ha sido un fracaso. Hemos conseguido crear, aparte de hacer unas comidas fantásticas, que nos estupendamente bien, quitando las comidas, nunca hemos llegado a crear una sensación o una tendencia a trabajar de la forma unida. E insisto que para mí es diferente ser una empresa grande que tener una alianza. A efectos prácticos puede ser exactamente lo mismo. Ahora, el mercado, cuando quieres salir fuera, te están esperando esa capacidad de continuidad. Y esa capacidad de continuidad, hoy por hoy, se sigue invirtiendo mucho con el tema de la... Sí, a ver, nosotros tenemos, a veces es la anécdota, pero el privilegio de ser el proveedor más pequeño de todos nuestros clientes. Y no somos excesivamente pequeños, pero... no sé. Y aquí el tema, yo creo que hay que enfocarlo de dos maneras, porque además hay dos grandes tipologías de empresas IT, que son las de servicios y productos, y ambas dos tienen una realidad diferente a la hora de enfocar ese tamaño que necesitan. Pero hay que coger dos puntos, que es por qué tamaño respecto al cliente, que es lo que habéis hablado. Necesitamos solvencia económica, solvencia, capacidad, garantía y confianza de continuidad de cara a los clientes con los que estamos trabajando, y eso es verdad que se mide por el tamaño, por la capacidad de reacción, por diferentes aspectos. Y luego necesitamos otra internamente a nivel de tamaño. Hay que llegar a un punto de equilibrio al partir del cual eres competitivo en economías de escala y en demandas de la realidad de los propios clientes. Y eso también es difícil. Nosotros estratégicamente, por ejemplo, pues elegimos la especialización y el crecer por especialización, de manera que, bueno, pues efectivamente, bueno, pues ¿qué pasa? Pues también tienes que crecer territorialmente, ¿vale? Sí que creo que habría que hacer una reflexión con el tamaño en empresa de producto. No es el nuestro. El nuestro al final no deja de ser un servicio, una consultoría especializada, pero en producto, por ejemplo, sí que vemos bastantes retos, y empresas envidiables de la Comunidad Valenciana, creo que ahí tienen un reto porque van a competir con productos con mucha capacidad, y ahí creo que es más difícil incluso convencer de la apuesta por ti como empresa cuando vas, bueno, pues a un cliente y tienes que dar una cierta continuidad. En el ámbito de lo que estabas diciendo tú de que los valencianos parece que nos cuesta un poco colaborar, no sé por qué, pero parece que es verdad, porque cuando ves a los vascos, por ejemplo, que tienen una filosofía de hacer alianzas en empresas especializadas cada una, y entonces hacen como un pack conjunto para atacar al mercado. ¿Eso qué pensáis? ¿Qué cosas creéis que se podrían hacer para mejorar esa situación? Tanto difícil, ¿no?, la pregunta, desde la administración como de las asociaciones o de los diferentes entes que hay. ¿Qué podría hacerse para mejorar ese contexto? Casi nada, ¿eh? A ver, yo tuve la suerte de mi etapa hace 10 años en el Ayuntamiento de Valencia, y algunos que están aquí, creamos todas las redes, las BIT, los famosos BIT Emprende, que ahora me alegré muchísimo ver que había 4.000 y pico asociados, los del sector médico, el sector TIC, y empezar en aquel momento, porque bueno, yo era un ferviente creyente de que es necesario. La atomización no ayuda a nada, no para todo, pero sí para ciertas cosas, porque al final tú también acabas compitiendo con centrales de compra, acabas compitiendo con empresas con unas exigencias, y el poder agrupar pues es difícil. Tiene que haber una apuesta
política pública asociacionista muy clara para poder hacer eso, porque el sumatorio no tiene que ser por especialización para cubrir un ámbito y una buena estructura para poder dar ese servicio. El problema no es entrar y evitar esas barreras que pueden suponer una competencia de servicios. Si todo el mundo hace lo mismo, pues tenemos un problema. El tamaño se adquiere de otra manera, se adquiere a nivel corporativo, no a nivel asociativo. Yo diría otra cosa más. Yo creo que hay un punto donde los valencianos somos muy reacios a profesionalizar demasiado ciertos entornos de las compañías. Yo creo que conforme va creciendo la compañía, conforme vamos utilizando cada vez productos y soluciones más complejas, los dueños, los socios, ya no son capaces de controlar y de ser tan eficientes como pueden ser profesionales que en el mercado, y cuesta mucho poner un director general que no sea alguien de la familia, entre comillas, y no quiero tampoco criticar las empresas familiares, que hay muchas que funcionan de maravilla, ¿no? Creo que nos cuesta mucho profesionalizar, y eso es importante cara a utilizar las mejores prácticas, cara a la hora de ser mucho más eficiente y dejar a los dueños, a los socios, a la parte más estratégica, incluso comercial, que hay que hacer. Creo que eso también cuesta. Y sale otra pregunta, ¿por qué nos cuesta también meter más profesionales? Creo que también lo que sucede es que si no pones profesionales, esos profesionales se van a otro sitio, se van fuera de Valencia, se van a otros sitios donde hacen esa función. Creo que en Valencia hay grandes escuelas, hay buenas escuelas, y además tenemos ahora un entorno de emprendedurismo en Valencia como nunca se ha tenido, pero si esa gente no encuentra, o hace una startup y le funciona bien, o no tiene un sitio claro de cierta relevancia en una empresa de referencia, que en Valencia hay muchas, y no hablamos solamente de empresas de IT, hablamos de todo el sector económico valenciano. Si no conseguimos convencer a ese entorno decisorio que incorpore a esos recursos, pues lamentablemente yo creo que tampoco eso también nos va a meter en esa cadena donde vamos a seguir un poco como estamos. E insisto que son cosas diferentes el entrar en este modelo o en el modelo de la hiperespecialización, que en este momento también es un elemento fundamental. Creo que hace falta ese tipo de empresas, y es verdad que también hay una gran diferencia cuando hablas de un servicio y cuando hablas de un producto, no tiene nada que ver. Y ahora se mezcla todo, productos, servicios, los integradores son el pan de cada día, pero aún así lo que nadie va a cuestionarse es que el entorno que hace es muchísimo más complejo, requiere muchísima más capacidad para gestionarlo, y normalmente la gente que viene, la gente más joven, la que viene mejor preparada, es la que va a ser la adecuada para gestionar esta fase. No quizá tanto los que ya estamos ahora. Yo, en mi caso, pues yo me veo muy bien a la parte de aconsejar, asesorar o mentorizar, pero no a la hora de ejecutar o de decidir cómo hay que hacer las cosas. Sí, añadiría al término profesionalización, es cierto. Yo creo que quizás nos falta una mentalidad mucho más profesional a la hora de competir y a la hora de colaborar. Para nosotros el enemigo mayor suele ser justo lo contrario de la hiperespecialización, es decir, cuando colaboras con alguien y ese alguien pues acaba solapándose con muchas de tus áreas, o al revés, ¿no? Pues antes o después hay conflictos, antes o después hay choques. Entonces, lo generalista es enemigo de la colaboración porque produce choques y solapamientos. Yo creo que también hay una cuestión, y esto ya paso la palabra aquí a todos, que los egos son muy malos amigos de la colaboración, y en este sector nuestro pues tenemos gente muy brillante con muchos egos, y a la hora de colaborar pues se producen muchos roces personales. Entonces, profesionalización y cultura de colaboración es algo que sí que se puede fomentar desde la administración, desde las escuelas. La especialización o hiperespecialización como ladrillos que pueden conformar una pared y no pared contra pared. Y después, esto ya más humano, pues eso, el que seamos capaces, ¿no?, de trabajar, por mucho que yo quiera siempre tener la razón, tener esa flexibilidad que nos falla en nuestra experiencia. Habéis abierto un poco ya el debate de la importancia de los recursos humanos dentro de las compañías, del talento, etcétera. ¿Vosotros estáis teniendo dificultades en estos momentos para retenerlos o para...? Yo creo que es uno de los mayores problemas que se están planteando en este momento. Yo creo que nadie está ahora libre de considerar que en su entorno no tiene un riesgo alto de perder a la gente más importante, más necesaria, y luego el problema tiene tantos lados que es difícil, digamos, verlo de una forma muy concreta, porque tienes problemas para atraer gente, tienes problemas para retener gente,
y cuando la tienes dentro tienes problemas para saber cómo lo tienes que manejar. Es decir, creo que este momento es muy complejo. Hace muy poquito tuvimos en el ITI una sesión con el entorno de la gestión de los talentos, que nos venían las empresas de reclutamiento y headhunters, y ellos mismos nos contaban datos que son verdaderamente complejos, ¿no?, sobre qué piensa la nueva generación de profesionales, cómo gestionarlos. El debate estuvo muy bien, lo que pasa es que conclusiones no sacamos prácticamente ninguna, ¿no? Yo creo que fue difícil saber qué hay que hacer. Todo el mundo ahora tiene un gran problema, un gran quebradero de cabeza, y está en todos los aspectos, desde reclutar, y yo quizá ahora lo que más nos puede preocupar, que es la parte más inmediata, es retener. ¿Cómo retenemos a la gente? ¿Qué estamos haciendo para retenerla? ¿Qué podemos hacer en el futuro? ¿Qué piensan los jóvenes que tenemos ahora y que son los que de verdad les gusta meterse en estos barros? ¿Cómo tienen que trabajar? Pero el problema es casi del sistema educativo. ¿Está mal montado el sistema y no salen los perfiles que necesitáis? ¿O qué? ¿Cuál es el problema? No es un tema de perfiles. Perfiles debiera haber más. Eso siempre es bueno. Hay mucha demanda. Pero el problema va más encaminado en que las personas son la base. Si apostamos por el conocimiento y el talento, pasa a ser la base de tu negocio, pasa a ser la relación con tu cliente. No es lo mismo, no estamos hablando de que el retener talento es clave. Entonces, ahí es donde pues soluciones y varitas mágicas no hay. Lo que pasa es que creo que todos estamos apostando, bueno, pues para que el propio entorno, la propia empresa también permeabilice su visión, su misión, permita tener carreras profesionales internas que sean atractivas. Ya no es tanto un tema de voy saltando porque, bueno, pues o es más rentable económicamente, o tal, sino que tenemos que crear un ecosistema que permita, pues, que, bueno, no considerar y que la persona sea considerada como parte del talento y del conocimiento de la empresa. Si llegas a ese punto, al menos tienes bastante ganado, pero no es fácil. Yo lo digo porque muchos proveedores me cuentan que tienen muchas dificultades para encontrar ciertos perfiles, ¿no?, como programadores o en Industria 4.0, que una carencia importante y que les cuesta, ¿eh? No sé si da vuestros casos. ¿No? Vamos a ver, hay un dato objetivo, muy objetivo. Lo que pasa es que yo voy a bailar un poco las cifras, pero era ya casi, yo creo que sobre el 2010 la Comisión Europea identificó que para el 2020 iba a haber un déficit pues alrededor del 1 millón de profesionales en toda Europa, de profesionales TIC. La cifra me consta que ha ido oscilando, pero vamos, ha ido oscilando entre 800.000, 900.000, 1 millón y otra vez 800.000, con lo cual es estructural, o sea, faltan personas, faltan profesionales. Esa es una cuestión, es estructural. La otra además es que probablemente la complejidad de nuestro trabajo respecto, a mí me ha encantado la sesión anterior, bueno, me ha encantado todo, pero lo de las cifras de lo que ganaba la gente me parecía, vamos, esto es que es para irse. Es para irse, con lo cual no me extraña, ¿no?, que efectivamente haya fugas de talento. A la hora entonces os decía que para nosotros el reto número uno desde luego es captar, desarrollar y retener el talento, y probablemente para esto el tamaño sí que es un problema. Sí, pero yo vengo ahora de un país, vengo de Portugal, he estado 5 años en Portugal. Es un país muy dinámico, donde en este momento todo el mundo ha puesto el foco en Portugal, tiene un nivel técnico alto, las universidades son muy proactivas y están abriendo factorías, lo que se llaman software factories, mal llamadas, pero bueno, están creando entornos para producción de una forma más masiva. Lo que está sucediendo claramente es que el problema de retención es uno de los graves problemas que tienen en este momento. ¿Cuál es el principal escollo que tienen las empresas para retener? No es que paguen más o menos, que evidentemente el salario es importante, es que estén en proyectos interesantes. Los jóvenes no quieren proyectos convencionales. Ahora, seguimos viviendo y pagando las nóminas con los negocios convencionales. Esa es la realidad. El otro día estuve en una presentación en Economía 3 y un caballero de Ibercaja presentó una presentación muy curiosa donde hablaba de ese modelo de cómo vamos a pasar el negocio tradicional al negocio nuevo, cómo vamos a seguir manteniendo ese negocio tradicional que nos da de comer, que nos paga el día a día, y vamos a dar el salto hacia la parte, digamos, más oscura que está en el futuro, pero que nadie acaba de creerse que nos va a dar de comer o no sabe cuándo te va a dar de comer. Entonces, esto también pasa a los chicos y a las chicas. Es decir, en Portugal teníamos un 30 o un 40% de nuestro equipo trabajando en COBOL. COBOL lleva matándose desde no sé qué años.
pues un 30%, éramos unas 700 personas, el 30% trabajaba en COBOL puro y alrededor. Y no hay manera de, bueno, aquí tenemos un señor que conoce bien el entorno de COBOL, y no hay manera de que eso hoy por hoy se pueda cortar. Los bancos están haciendo muchas cosas, pero todavía no las suficientes para que el famoso core business de COBOL de banca siga siendo un elemento fundamental. Es decir, están pasando demasiadas cosas, no somos capaces todavía de moverlo, y grandes compañías como IBM, que la conozco mejor, lo ha pasado muy mal y lleva muchísimos trimestres dando unos malos resultados porque sigue invirtiendo en un entorno que llama cognitivo y en cambio sigue comiendo de un entorno que es el tradicional, que cada vez da menos beneficio y es más preocupante. Entonces, sí. Esto no pero, es por lo que te pagan, y ese entonces es el que condiciona la línea base de tu negocio. Claro. Pero lo que, a ver, y hablando de eso que comentabas, es bueno, dices, me voy fuera, visto esos salarios, pero es que la culpa es interna también. Es decir, aquí no se tiene asumido el valor de los servicios TIC, no se tiene asumido el valor económico real, por tanto estás condicionando. Tenemos licitaciones absolutamente escandalosas del sector público en el que se está pagando, estamos hablando, y he llegado a ver, y lo digo, de AENA, 79 euros la jornada aprobada, para que podamos hacernos una idea del impacto que eso puede tener. Haces los cálculos y te sale no el becario, sino... Bueno, entonces, seamos realistas, si vivimos en un entorno en el que competimos y bajamos, claro, al final que acaba siendo la Software Factory en la India, que acaba, y entonces, claro, competir con eso va a limitar mucho. Nosotros hemos salido fuera, lo que no puede ser es que en 2 horas de avión te estén valorando realmente como toca, y te estén, pero sin exagerar, valorando como mínimo 3 veces más. Estás al lado, eres el mismo, bueno, pues oye, cambias el acento y en inglés y se acabó. No hace falta, hasta que aquí tampoco cambie eso, va a ser muy difícil que podamos subir el valor y por tanto, pues que el profesional tenga el 100% de la capacidad para poder quedarse aquí y de los atractivos para poder quedarse aquí. No siendo el principal punto, ¿vale?, el tema económico. Eso hay que... Venga, va, animaros. Una pregunta, va. Bueno, aquí tenemos algunas referencias valencianas, Miguel, de cómo hemos conseguido crear... ¿Convención? Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho y quiero desacuerdo con algunas. Vosotros habéis mencionado que igual lo de ser pequeños no es tan grave, pero claro, es una empresa de 100 y pico trabajadores, 475. Que eso en el entorno de la comunidad valenciana no es habitual. O sea, hay muchos de los problemas que habéis mencionado, profesionalización entre ellos, acceso a mercados, etc., y una empresa de 10 trabajadores no puede tener en la vida. Porque con 10 trabajadores todo el mundo hace de todo. No te puedes ni siquiera especializar en la gestión misma de la empresa. Cuanto menos en otras cosas, ¿no? Pero es verdad que puede haber empresas de éxito con 10 trabajadores en una etapa inicial, si están realmente especializadas, además han encontrado una gran idea que pueden sacar, y eso hay. Las startups, de verdad, son más o menos así, pero no crecen, porque si no, no pueden acceder. Y para acceder a determinados mercados necesitas tener una si no puedes. Claro, que ocurre que en Valencia sigue habiendo, bueno, en España en general, pero es que Valencia es un caso particular más exagerado, ¿vale? Porque en Valencia sigue habiendo empresas dentro de nuestro sector que siguen siendo microempresas y aún así sobreviven. Pues por dos razones. La primera, porque las de nuestro sector no requiere grandes medios de producción. Esto se juntan 4 amigos que se ven bien y ya pueden una empresa. Bueno, es el caso de la economía también, no es que se haya nada. Y segundo, porque claro, sigue habiendo un tejido industrial de muy pequeñas empresas, no en el sector TIC, sino nosotros, que requieren unos costes muy bajos y una atención muy directa que pueden prestar esas empresas. El problema es que desde mi punto de vista, desgraciadamente, eso condena a esas empresas del sector TIC que las hay todas.
Y a mí me da mucha pena cuando veo gente a mi alrededor que son muy buenos profesionales en el entorno TIC, pero que se van a quedar ahí para siempre, porque dar el salto requiere unas determinadas condiciones y aparte otras cosas también propias de nuestro carácter. Como, yo creo que aparte de que somos que sí que tenemos ego y que a veces nos dificulta colaborar y todo eso, yo creo que en gran medida también nos falta ambición muchas veces. Está mal que lo diga yo, pero los empresarios en general de nuestro sector muchas veces nos planteamos el dar determinados años. Y es una tristeza. Además, una cosa que he comentado Andreu, que me parece también importante, el tema de la atracción salarial que puede tener salir fuera de España. Yo también solo he vivido fuera. Quizá aquí tenemos entre comillas, una suerte, que los valencianos, nuestro inglés es bastante normalillo, por ser positivo. En cuanto tengamos un nivel de inglés alto, la gente va a ser todavía mucho más proclive a salir de Valencia. Esto, o somos capaces de crear interés por trabajar aquí, o somos capaces de atraer entornos de producción aquí a Valencia, cosa que tampoco es demasiado fácil, porque Valencia ya no es un sitio barato, entre comillas, no es tan barato en otros sitios, pero también vamos a tener un desafío complicado. Cuando la gente se sienta cómoda para salir, se va a marchar. En Alemania están pagando 4 o 5 veces lo que pagamos aquí no sé, por poner una referencia de un programador, ¿no? Y eso sin discutirte precios, porque además tienen un gravísimo problema, como decías tú, de que no hay recursos, no hay Java, no hay Angular, no hay gente de SAP en este momento, y SAP en este momento se está convirtiendo en un auténtico boom, porque todo lo que viene de gestión de datos y todo lo que viene de información se estaba apoyando claramente en RPs. Hablo de SAP, hablo de Navision, hablo de todos los que en este momento están fuertes, ¿no?, en el mercado. Pero eso es otro problema que llegará, y esta generación que viene ahora, los que tienen 17, 18 años, ya hablan inglés, ya ven la televisión en inglés, que veían los portugueses, criticábamos a los portugueses, claro, es que no ven todo en inglés, y bueno, ahora los chicos nuestros también. Nosotros también tenemos dificultades para encontrar profesionales que además hablan inglés. Nosotros hacemos bastante trabajo fuera, España nos toca a nosotros y al final no es tan fácil. Los jóvenes esto de que vienen a su preparados con el nivel de inglés, en porcentajes más altos que antes, pero sigue siendo bajo. Y es que aquí el nivel en España de inglés siempre es muy alto, pero luego cuando empiezas un poco, eso se quedan limitados. Sí, Buenas, mi nombre es Sergio, me dedico a ciberseguridad y veo que el orden anterior es que nos falta gente que realmente tiene lo que decía realmente el hombre, que tiene estampas, sabe realmente que tiene que ambicionar, tiene que ser más ambicioso a la hora de todo, a la hora de ciberseguridad, a la hora de todas estas cosas, porque yo me dedico como freelance y las empresas hoy en día no ven talento, no sé qué les pasa, realmente no sé dónde están, qué piensan, ni nada. Yo realmente como freelance y como, no sé, me veo muy apartado de las cosas de informática, todo esto. Entonces, creo que por parte de las empresas tienen que colaborar más y ver más allá de lo que realmente quieren. Ser más ambiciosos, como yo lo decía, ser más ambiciosos para que España crezca y para que los realmente informáticos, los que están bien preparados socialmente desde hace 10 años, no son los que han salido a las universidades solos, sino los que tienen información durante 10 años y han estado hace 10 años. Realmente es lo que realmente la práctica, no es un título, es la práctica y el trabajo durante muchos años de experiencia. Yo pienso que eso es más, tendría que hablar de las empresas mucho más a la hora de contratar personal y saber lo que realmente quieren. Desde la Cámara, que tenemos muchos programas dirigidos a emprendedores, desde la Cámara tenemos muchos programas que se dirigen a emprendedores
y nos cuesta mucho encontrar a emprendedores con unas... entonces, yo creo que es una cultura en general. Aquí lo que pasa es que hay que ir un poco con cuidado con el tema que comentábamos antes. No es lo mismo producto que servicio. Servicio tiene, y ahí con Miguel coincido con el tema de ser ambiciosos, pero servicios podemos todavía acotar nuestro mercado, ser más o menos flexibles, pero productos, lo digo con mucha ilusión de ver productos y empresas valencianas, el mercado es muy competitivo. El mercado es muy competitivo y lo mismo que es una oportunidad, un producto, poder venderlo en cualquier sitio del mundo, cualquier empresa de aquí, es que en un momento estás barrido, estás fuera, no tiene, igual que una empresa dentro que cabe, si da valor en servicio, hombre, es más difícil. Es más difícil crecer también, pero es más difícil perder el norte. La de producto no. Y eso ahí creo que hay que hacer una apuesta especial, porque estamos hablando de ya no solo del talento individual y profesional, sino de una cultura de calidad y de servicio y de producto que debe ser competitivo con cualquier otro, ¿vale? No solo en precios, sino en actualización permanente de producto, en servicio postventa. Entonces, claro, ahí tenemos que estar preparando, porque vemos muchos proyectos, y alegra, de emprendedores con ideas fantásticas, con productos en fases beta. Son fases beta, se van a vender en 3 casos, pero eso no significa más. Entonces ahí también hay que crear, y creo que la colaboración ahí también es un punto muy importante del mix de empresas que están posicionadas, que tienen esa capacidad de llegada y ese colectivo de producto que, bueno, pues que necesita de un acompañamiento también. Yo, en línea con lo que decía Sergio, también hay un punto importante que yo creo que hay que tener en cuenta, y es... También es verdad que esta situación, digamos, de transición, porque estamos hablando mucho de una serie de problemas, pero hay otro problema por encima de todo, y es que va a haber un cambio tecnológico que además va a hacer tambalearse muchas de las cosas que tenemos ahora. Pero sobre lo que uno de los puntos, o una de las anotaciones que hacías, creo que seguimos todavía muy centrados en el problema del proyecto donde estamos, en el proyecto tradicional. El gran problema en una empresa, que nos pasa a nosotros, y supongo que nos pasa a vosotros también, es que cuando una persona es importante es porque ayuda o es crítica para el proyecto, y ya no tanto por el talento que tenga. Lamentablemente es así. El talento luego se ve en un segundo estadio cuando estás tranquilo, pero cuando tienes un problema de proyecto, lo importante es que no se te vaya Pepito o Juanita, porque si esa persona se te hunde y ya empiezas a focalizarlo totalmente ahí. Eso vas multiplicando por todos los entornos que tienes. Y entramos en el tema de la retención, pero muchas veces la retención es muy egoísta, no es una retención altruista de tener un gran equipo que puedes hacer haciendo cosas. Es verdad que además el negocio tradicional está dando unos márgenes malos, en general malos, no tiene nada que ver con los que daban hace 10 años. Entonces, claro, solo te falta que tengas que ir a buscar a alguien de fuera para poder arreglar el agujero, ¿no? Es decir, la inmediatez nos está pudiendo de una forma importante, y todavía nos dilata más este enfoque que deberíamos hacer hacia otras áreas donde creo que hay gente muy talentosa. Creo que en la universidad y en Valencia hay gente muy talentosa, pero yo creo que realmente no sé si la estamos utilizando o sacando el provecho que deberíamos sacar. Efectivamente, las secuencias nunca han sido una sociedad que probablemente día a día nos pongan, nosotros tenemos la perspectiva, eso creo que lo compartimos todos. A ver si identificamos muy bien los factores, en concreto de la esquina valenciana, los factores de credibilidad. Bueno, en este caso, mi pregunta es obligada: ¿qué puede hacer los equipos como lo presentamos, como la informática, o las pymes valencianas en particular? ¿Qué podemos ayudar? Yo, personalmente, era una de las cuestiones que tenía. El tema del valor que se le da al sector, al servicio, al producto, creo que debe ser protegido por los propios colegios y, por tanto, intentar adaptarlo desde lo que son las licitaciones públicas, pidiendo certificaciones, obligar a una serie de requerimientos y que se entienda que es necesario, ¿vale? Porque si no va a pasar
bueno, pues lo han hecho otro tipo de colectivos. ¿Te parece muy bien pagar 300 euros la hora a un abogado que te va a asesorar, pero al técnico de informática que te está asesorando en un aspecto crítico para tu transformación digital, no puedes estar tratando ese asesoramiento como si no fuera de un mismo valor? Y ahí es un tema a nivel colectivo. ¿Cómo afrontarlo? Varitas mágicas, no lo sé, pero hay ciertos requerimientos que no pueden ser. Voy a poner un ejemplo y tú lo conoces. Uno de los 4 principales bancos en España está cogiendo como, para que os hagáis una idea, una jefatura de un proyecto de transformación digital, con todos mis respetos, a una jefa de proyecto de 23 años. Crítico. ¿Pero por qué? Porque nos hemos ido a tal ratio de nos vale todo bajo la misma tarifa. Eso, vale, la entidad privada puede hacer lo que quiera, pero no debiera entrar en la cabeza de nadie que eso va a dar la calidad que tiene que dar, ¿vale? Y eso no se haría nunca en la construcción de un puente, no se haría nunca en un proyecto legal de corporativo a gran escala, y se está dando en ciertos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se conserve. Entonces, ahí creo que los colegios o las asociaciones deben hacer un papel evangelizador a este nivel, de que si vamos a afrontar transformaciones digitales, cambios de negocio a gran nivel, el valor está ahí, no en otro sitio, no en hace 25 o 30 años el cambio del tóner que había que hacer. Es que, ¿cómo? No lo sé. Bueno, yo entonces también me uno al deseo de que, bueno, la sociedad civil tiene que hacer cierta presión, cierto lobby. Yo creo que ese es un poco el trabajo que se puede aportar, de poner en valor y de exigir que bueno, si de verdad queremos una transformación como sociedad, se tiene que valorar más que nunca ese talento de transformación, ¿no? En los concursos públicos, en las universidades, en la confrontación incluso con otros colectivos. No me parece un trabajo fácil, pero bueno, como deseo ahí está. Y la otra cuestión que a lo mejor también podéis colaborar es que hay muchos nichos de empleo. Como os he denunciado, nosotros nos dedicamos a la tecnología Microsoft. O sea, developers.net o team leaders con experiencia en .net, es que no hay. En la Comunidad Valenciana, además, que siempre ha tirado al mundo, la administración pública siempre ha tirado a todo el mundo, es un nicho de empleo brutal. O sea, cualquiera que se dedique a este tipo de tecnologías tendría curro aquí o en Inglaterra, pero rápido. Y sin embargo parece que un poco está denostado. Y esto me recuerda que el otro día hablaba con una becaria de Bellas Artes y le explicaba, o le preguntaba yo, en la Escuela de Bellas Artes os explican las posibilidades que tenéis en el mundo de la tecnología desde vuestra perspectiva de UX, y me decía, no, allí más bien nos desmoralizan y nos quitan las ganas, porque dicen que no hay mucho que hacer, ¿no? en el mercado laboral. Y no hay UX expertos en gente que domine el mundo de la tecnología y el diseño a la vez. Entonces me parece que sí, que las entidades que representáis a estos colectivos debéis de estar dando continuamente muy buenas orientaciones, ¿no? De dónde están los nichos de empleo, incluso aunque fueran fuera de Valencia. Sí. Yo apuntaría la promoción de la profesión en los institutos, en las escuelas, a los padres. Ya no en niños o padres. Es una cosa que siempre me ha sorprendido, que un país que tiene 3 millones de parados, si quitamos la economía sumergida y decimos que tenemos unos medios, con 2 millones de parados de una profesión en la que no hay pago, porque no hay más gente estudiando ingeniería, ya no solo de informática, ingeniería en general, y cada vez hay menos. De hecho, yo no recuerdo ahora cuál es el porcentaje de ingenierías o STEM que existen en España, pero sí recuerdo una cifra que me daba bastante la atención, que es que hace unos 10 años, en las ingenierías en general, el 25% de los estudiantes eran mujeres. Ahora es el 15%. No lo entiendo. Entonces, vamos a una sociedad más igualitaria y sin embargo las mujeres estudian menos este tipo de carreras. Yo no sé por qué es, pero ya no solo son las mujeres, los hombres tampoco. O sea, no hay suficiente, no voy a decir vocaciones, pero ya no son los puestos de vocaciones. Es cuestión de espíritu práctico, de la relación del esfuerzo, yo no sé qué. Pero me sorprende mucho que eso, que habiendo un trabajo como hay, pero además con salarios que a lo mejor aquí en España son muy buenos, pero fuera así. Porque no hay más gente estudiando este tipo de cosas. Entonces hay
explicarle a la sociedad repetidas veces, ya te digo, en los colegios, en las asociaciones de padres de alumnos, que esto, aquí hay trabajo, y no solo es que hay trabajo, es que como decía José Manuel, hay proyectos muy interesantes y en el futuro va a ser las tecnologías de información, siempre lo han sido, pero van a seguir siendo uno de los drivers de cambio en la sociedad, uno de los más importantes. Entonces, esto de que quieres cambiar el mundo, métete en una ONG, con todos los respetos. ¿Quieres cambiar el mundo? Esto de ingeniería informática. De verdad, es que ¿quién tiene más impacto hoy en día desde el punto de vista, ¿cómo se dice eso?, de filantrópico? ¿Bill Gates o elegir la ONG que queréis? Bill Gates. ¿Bill Gates de dónde viene? Pues nada, de aparte de que ha tenido un impacto enorme a través de los grupos de hecho, como Apple, como quiero decir. Luego encima, cuando tuvieron casi la otra se dedica a pegar a luchar contra la malaria. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que enganchando en esa parte sí que hay una labor importante que debería hacer, en este caso el colegio. Creo que en España también tenemos un gap muy grande entre la universidad y la empresa. Hay que ver cómo acercamos, eso fuera de España ya lo están haciendo hace mucho tiempo, están metiendo las empresas dentro de las universidades y las universidades se están metiendo dentro de las empresas, pero de una forma activa. Lo que decía Miguel es, yo no puedo entender que en este momento el porcentaje de mujeres esté decayendo porque está creando una situación, digamos, de retroceso en todo este proceso que se quiere plantear de integración. Si luego resulta que el mundo, como digo, va a cambiar tanto gracias a este tipo de tecnologías, lo que ocurrirá es que los hombres seguiremos estando en el lugar que nos tomamos la decisión. Si no vienen, pues no. Que yo creo que hay que darse cuenta de la importancia que va a tener en esta fase la tecnología, ¿no? Por lo tanto, creo que de alguna manera o alguien ayuda a que esto se integre mejor, o yo creo que en el fondo sigue habiendo un camino por el que va la universidad, otro camino por el que van las empresas, y cuando salen de la universidad se tienen que reconvertir, readaptar para empezar a trabajar. Y mientras tanto, las empresas van a buscar las cosas donde pueden o utilizan lo que tienen, que a veces pues no es lo más adecuado. Yo creo que es uno de los nichos importantes. Y una última reflexión, creo que todo el entorno tecnológico se está haciendo no solamente importante, estratégico, se está haciendo algo muy, muy serio, muy preocupante. Cuando vemos las novedades que existen ahora en la nueva ley de protección de datos, un error, una medida de pata en ciertas áreas supone que una empresa pues tenga que cerrar seguramente. Ya no estamos en entornos que tengan un entorno puro de empresa que va mejor o va peor. Estamos hablando de entornos de una gravedad para todos, para el entorno social y para las empresas, que yo creo que hay que intentar prestigiar. Creo que quizá no está bastante prestigiado o no se atrae bastante a la gente o no se le cuenta lo que pueden hacer. Cuando hablamos de UX, pues yo creo que es sorprendente que no se den cuenta el entorno tan tremendo que hay para trabajar. No recuerdo ni la frase que decía que en el futuro cercano todas las empresas van a ser empresas de software. Todas. El tema es en qué nicho, y ahí es donde hay que transmitir no solo una disciplina horizontal a nivel, sino realmente cómo se está aplicando, porque al fin, si queremos generar esa inquietud en los jóvenes, incluso los niños, yo lo veo, mi hijo tiene 15 años, ¿verdad? ¿Para qué? Y ahí es importante. El sector del automóvil, cuando yo arranqué, era porque me gustaba el motor. Ahora el sector del automóvil, el 80% de la innovación es en temas de TIC. Y eso hay que transmitirlo en investigación genómica, en bioingeniería aplicada a inteligencia artificial. Y eso motiva muchísimo más que si estamos entendiendo que estamos con cursos de programación sin ton ni son, sin saber. Y hay una oportunidad brutal. Pero es el papel de todos en ese sentido. Bueno, es una pena porque estamos saliendo aquí temas sin parar, pero me dicen desde la organización que tenemos que acabar. Muchísimas gracias al público y a ponentes. A vosotros. Gracias.